En uno de los episodios más tensos vividos recientemente en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha demostrado que el temple, la autoridad y la firmeza institucional no están reñidos con la elegancia ni con la claridad política. Frente a un Miguel Tellado desatado, crispado y fuera de todo control, Armengol no solo defendió las formas democráticas del Parlamento, sino que, además, puso al PP en su sitio con una contundencia que hizo tambalear el discurso victimista que la derecha lleva tiempo intentando instalar. El contexto no podía ser más claro. Una sesión parlamentaria marcada por la tensión acumulada, los ataques reiterados del Partido Popular al gobierno y una estrategia de desestabilización encabezada desde hace semanas por Miguel Tellado. El portavoz del PP no acudió al hemiciclo a dialogar ni a debatir. Acudió, como ya es costumbre, a montar un espectáculo. A buscar titulares. A provocar. Y lo hizo cruzando límites que ninguna oposición responsable debería cruzar jamás. Tellado tomó la palabra con una intervención que, desde el primer minuto, se convirtió en un ejercicio de ruido puro. Gritos, acusaciones sin fundamento, interrupciones constantes, ataques personales a los diputados del gobierno y a la propia presidenta de la Cámara. Todo con un tono de superioridad moral y política que ha dejado de sorprender, pero que no deja de escandalizar. Pero esta vez, la respuesta fue distinta. Francina Armengol, lejos de permitir que el desorden se adueñara del Congreso, pidió orden con firmeza. No una, ni dos, sino varias veces. Con calma, con autoridad, con la ley en la mano. Y cuando Tellado decidió ignorar todas las advertencias, no dudó en aplicar el reglamento y detener en seco el espectáculo. Le cortó el turno de palabra, le retiró el uso de la tribuna y, con serenidad pero sin contemplaciones, recordó que la sede de la soberanía popular no es un plató de televisión. La reacción fue inmediata. Desde la bancada del PP, los murmullos de indignación. Desde Vox, los aspavientos de siempre. Pero desde el resto del hemiciclo, desde quienes todavía creen en la política con respeto, se escucharon los aplausos. Porque lo que Armengol hizo no fue un gesto personal. Fue una defensa de la dignidad institucional. Un recordatorio de que las reglas existen para todos, incluso para quienes creen que por gritar más tienen más razón. Y eso es lo que más ha dolido al PP. Porque Tellado, como parte de la estrategia de confrontación permanente de Feijóo, se ha acostumbrado a hacer del Congreso una trinchera. Pero esta vez se encontró con una presidenta que no está dispuesta a permitirlo. Que entiende su cargo como un ejercicio de responsabilidad democrática. Que no teme a la bronca porque sabe que el verdadero respeto se construye desde la firmeza. La escena fue tan elocuente que no tardó en hacerse viral. En redes sociales, miles de usuarios celebraban la intervención de Armengol como un ejemplo de cómo hay que enfrentar la provocación reaccionaria, sin gritar, sin ceder, pero también sin callar. Porque la derecha, y especialmente el sector más beligerante del PP representado por Tellado, ha hecho del victimismo una bandera. Provocan, insultan, descalifican, y cuando se les responde con firmeza, se declaran perseguidos. Pero esta vez la jugada no les salió bien. Porque Francina Armengol no cayó en su trampa. No perdió los nervios. No les devolvió el insulto. Solo aplicó el reglamento. Y eso, en política, es mucho más poderoso que cualquier golpe de efecto. Además, lo que Tellado no esperaba, o no supo manejar, fue que su descontrol dejara tan expuesta la falta de propuestas del PP. Porque mientras gritaba y acusaba, no hubo ni una sola idea. Ni una alternativa. Ni una medida concreta. Solo ruido. Solo estrategia de desgaste. Solo una oposición que no quiere construir, sino destruir. Y eso fue evidente para cualquiera que siguiera el pleno, incluso para quienes no simpatizan con el gobierno. Lo que ocurrió en esa sesión parlamentaria fue, en muchos sentidos, un reflejo del momento político actual. Una izquierda gobernando en condiciones difíciles, con voluntad de consenso, con medidas concretas sobre la mesa. Y una derecha fuera de sí, entregada al espectáculo, incapaz de articular una visión coherente de país. Una derecha que ha asumido como estrategia el caos institucional y el desprecio sistemático por las normas del juego democrático. Francina Armengol, con su intervención, ha demostrado que hay otra forma de hacer política. Que se puede ejercer el poder con respeto. Que se puede frenar el odio sin caer en él.
que se puede poner orden sin autoritarismo y que se puede hacer frente a la provocación sin renunciar a los principios. Y eso, para una parte muy amplia de la ciudadanía progresista, ha sido un soplo de aire fresco. Porque durante demasiado tiempo hemos visto cómo la derecha marcaba el ritmo del debate con su agresividad. Cómo se les permitía decir lo que quisieran, como quisieran, sin consecuencias. Pero esa etapa empieza a agotarse. Y lo que hizo Armengol es una señal clara de que ya no se va a tolerar más impunidad verbal ni institucional. Este no es solo un conflicto entre una presidenta del Congreso y un portavoz exaltado. Es una cuestión de modelo político. ¿De qué tipo de democracia queremos construir? De si vamos a permitir que el Parlamento se convierta en una arena de confrontación constante, o si vamos a defenderlo como un espacio de debate real, plural y respetuoso. Lo más preocupante del episodio entre Francina Armengol y Miguel Tellado no fue solo el espectáculo en sí, una escena más en el largo historial de provocaciones del portavoz del PP, sino la reacción posterior de la derecha mediática y política. En lugar de reconocer el error, en lugar de asumir que se cruzaron todos los límites de respeto y de institucionalidad, el Partido Popular redobló su apuesta y salió en tromba a acusar a Armengol de censura, autoritarismo y hasta persecución ideológica. Nada más lejos de la realidad. Lo que se vivió en el Congreso no fue una censura. Fue el ejercicio legítimo de la autoridad parlamentaria. Porque el Congreso no puede ser rehén de quienes usan la palabra para dinamitar el debate, para paralizar el funcionamiento institucional, para convertir la política en un show permanente. Y eso es lo que Tellado ha convertido en su seña de identidad: la provocación como método, el conflicto como contenido, la bronca como estrategia. La maniobra del PP tras el enfrentamiento fue tan previsible como burda. Lanzaron una ofensiva en redes, hicieron declaraciones incendiarias ante los medios afines e intentaron presentar a su portavoz como una víctima de la izquierda totalitaria. Una narrativa que, por repetida, empieza a desgastarse. Porque cada vez son más quienes perciben que detrás del griterío del PP no hay otra cosa que vacío. Un vacío programático, un vacío ético, un vacío político. Y es que Tellado no está solo. Forma parte de un engranaje que el Partido Popular ha diseñado con precisión para mantener la tensión constante. Cada aparición suya busca lo mismo: provocar una reacción. No importa si hay que faltar al respeto, interrumpir o mentir abiertamente. Lo importante es generar la imagen de caos, de crisis permanente, para alimentar la narrativa de que el gobierno está contra las cuerdas. Pero esa narrativa empieza a resquebrajarse. Porque la ciudadanía no es tonta. Porque la gente ve la diferencia entre quien gobierna y quien solo grita. Entre quien propone y quien solo busca titulares. Y por eso, cuando Francina Armengol puso orden, lo que hizo no fue solo frenar a Tellado. Fue exponer la estrategia del PP. Fue demostrar, con hechos, que no tienen otra cosa que ruido. Además, la actuación de Armengol deja un mensaje político de fondo que va mucho más allá del rifirrafe puntual. Porque en un contexto de creciente agresividad de la derecha, de discursos de odio normalizados, de intento sistemático de deslegitimar las instituciones, defender el reglamento, aplicar la norma y ejercer la autoridad democrática es también un acto de resistencia. Y ahí radica la potencia simbólica de lo que ocurrió. Porque Armengol no gritó, no insultó, no respondió con el mismo tono. Simplemente aplicó el reglamento. Y eso, frente al caos, es una victoria de la democracia. Porque demuestra que no todo vale. Que la política todavía puede tener reglas. Que el poder no puede ejercerse como si fuera un derecho absoluto. La derecha, en cambio, ha perdido completamente el norte institucional. Porque ya no le importa la norma, ni el consenso, ni siquiera el fondo de los debates. Solo le interesa la imagen. Solo le interesa la confrontación. Solo le interesa presentar al adversario como un enemigo. Y eso, como ya se ha dicho tantas veces, no es hacer oposición. Es otra cosa. Es degradar la política. Es envenenar el espacio público. Es dinamitar la posibilidad misma de convivencia democrática. Y eso es lo que Tellado representa con claridad. Un tipo de oposición que no busca mejorar al país, sino destruir al contrario. Una política sin proyecto, sin horizonte, sin decencia. Una oposición construida sobre la mentira, la exageración y el ataque personal.
Francina Armengol, en cambio, ha representado lo contrario. La política que respeta las formas, que defiende la institución que representa, que no se deja arrastrar al barro, que no necesita gritar para hacerse respetar. Y eso, en tiempos de tanta desinformación, es más revolucionario de lo que parece. Lo ocurrido ese día en el Congreso debería marcar un antes y un después. Porque no es normal que cada sesión parlamentaria se convierta en una pelea. No es normal que haya portavoces cuyo único objetivo sea provocar. No es normal que se ataque a la presidenta del Congreso simplemente por hacer su trabajo. Y sobre todo, no es normal que una parte de la oposición actúe como si el Parlamento fuera suyo, como si pudieran saltarse todas las reglas sin consecuencias. Por eso es tan importante respaldar la actuación de Armengol. Porque lo que defendió no fue su cargo. Fue la dignidad del Parlamento. La necesidad de preservar un espacio para el debate real, para la política seria, para el respeto institucional. Y eso es algo que debería importarnos a todos, más allá de las ideologías. Porque si dejamos que el ruido se imponga, si aceptamos que la provocación sustituya al argumento, si permitimos que el Congreso se convierta en un plató más, entonces habremos perdido mucho más que un debate. Habremos perdido la posibilidad de que la política sirva para mejorar la vida de la gente. En las horas posteriores al altercado, los focos mediáticos se centraron en el gesto firme de Francina Armengol, que rápidamente fue convertido en blanco de ataques por parte de los sectores más reaccionarios del espectro político y mediático. Desde el entorno de Tellado se lanzó una campaña coordinada de desprestigio, en la que se intentó pintar a la presidenta del Congreso como una figura parcial, radicalizada y al servicio del sanchismo. Pero el relato no cuajó. Porque, esta vez, el vídeo hablaba por sí solo. Y en ese vídeo se veía, sin lugar a interpretaciones, a una presidenta ejerciendo su labor con serenidad. Una mujer que, frente a los gritos y la prepotencia de Tellado, respondió con la Constitución en la mano y el reglamento del Congreso como único respaldo. No hubo abuso. No hubo excesos. Hubo institucionalidad. Y esa es la palabra clave que este sector político no soporta, institucionalidad. Porque para la derecha que representa Tellado, el poder solo es legítimo cuando lo ejercen ellos. Y cuando lo ejerce otro, aunque lo haga con todas las garantías democráticas, se convierte en una amenaza. Lo más revelador es que este patrón no es nuevo. Lo hemos visto en cada acción de este PP cada vez más mimetizado con Vox. Si gobierna la izquierda, se grita fraude. Si se vota en el Congreso, se deslegitima la votación. Si se aplican las normas, se acusa de dictadura. Es una estrategia de tierra quemada. Un intento permanente de hacer inviable la convivencia democrática. Por eso la figura de Francina Armengol ha ganado tanto peso simbólico con este gesto. Porque lo que ella ha hecho no es solo frenar a Tellado. Es decir, en voz alta, que hay una mayoría en este país que no acepta esa forma de hacer política. Que no quiere vivir en una democracia crispada hasta lo irrespirable. Que no quiere convertir cada sesión parlamentaria en una pelea de bar. Que cree que la política debe ser otra cosa. Y es que el Congreso de los Diputados es la casa de todos. No solo de quienes tienen más presencia en los medios o más decibelios en la voz. Es el espacio donde deben convivir las diferencias, donde debe haber confrontación sí, pero con propuestas, con argumentos, con respeto. Y Tellado ha demostrado, una vez más, que todo eso le da igual. No es casual que la bancada del PP reaccionara con gritos y aspavientos, en lugar de con propuestas. No es casual que en lugar de defender su posición política, defendieran el derecho de su portavoz a montar un número. Porque saben que no tienen otra cosa. Saben que su estrategia es el escándalo. Saben que no pueden hablar de economía sin que les recuerden sus recortes. Que no pueden hablar de empleo sin que les enfrenten a los datos de creación de puestos de trabajo del actual gobierno. Que no pueden hablar de derechos sociales sin que quede en evidencia su alianza con quienes quieren suprimirlos. Y por eso Tellado grita. Por eso interrumpe. Por eso provoca. Porque no tiene nada más. Frente a eso, Armengol representa otra forma de hacer las cosas. Una forma más serena, más firme, más responsable. Y eso, en un momento de tanta desafección política, es un ejemplo a reivindicar. Porque la política también es pedagogía.
También es mostrar con hechos cómo se puede ejercer el poder sin atropellar al adversario. Cómo se puede liderar sin necesidad de humillar. Cómo se puede representar a una institución sin convertirla en una plataforma personal. Este episodio ha sido también una prueba para la propia izquierda. Y la ha superado. Porque ha sabido responder con unidad, con argumentos, con serenidad. Porque ha entendido que lo que se juega aquí no es solo una cuestión de formas, sino de fondo. Porque si se permite que personajes como Tellado impongan su estilo, lo que está en riesgo no es solo la convivencia política. Es la democracia misma. La derecha, una vez más, se ha quedado sin respuesta. Porque el ruido tiene un límite. Y ese límite lo marca la ciudadanía cuando deja de aplaudir el espectáculo y empieza a exigir política de verdad. Y eso es lo que está empezando a pasar. Porque por mucho que griten, por mucho que pataleen, la mayoría de este país quiere instituciones serias. Quiere respeto. Quiere soluciones. Y si algo ha quedado claro tras esta sesión del Congreso, es que Francina Armengol ha entendido ese momento. Que no va a permitir que el hemiciclo se convierta en un circo. Que va a usar cada herramienta democrática a su alcance para garantizar que el Parlamento siga siendo un espacio de debate y no de agresión. A medida que las horas avanzaban tras el altercado en el Congreso, el eco del gesto de Francina Armengol fue tomando una forma inesperada, la de un símbolo. No solo de resistencia institucional frente al ruido. No solo de dignidad política frente a la provocación. Se convirtió en una imagen clara y potente de lo que significa gobernar con principios en un tiempo donde todo parece estar en disputa, incluso las normas más elementales de convivencia democrática. Las redes sociales, los foros progresistas, los espacios de análisis político recogieron con fuerza ese gesto. Por fin alguien pone orden, decían muchos. Por fin alguien frena a la ultraderecha sin temblarle el pulso. Y es que, más allá de lo concreto, lo que Armengol representa es una línea. Una frontera. Un muro firme ante quienes solo entienden el poder como dominio, como imposición, como ruido. No se trata solo de Miguel Tellado. Él es un síntoma. Una pieza en una maquinaria que busca dinamitar la credibilidad de las instituciones desde dentro. Porque la derecha ha asumido que si no puede gobernar, lo siguiente mejor es hacer ingobernable al que sí lo hace. Y eso es una amenaza directa al corazón de cualquier democracia. Por eso lo de Francina Armengol es importante. Porque no estamos hablando de un gesto anecdótico. Estamos hablando de una defensa activa de la democracia. Porque cada vez que alguien aplica el reglamento frente a quienes solo quieren sabotear, está defendiendo algo más que un orden del día. Está defendiendo el derecho colectivo a vivir en un país donde el poder se ejerza con responsabilidad y no como espectáculo permanente. La gran paradoja de esta historia es que, en el intento de presentar a Armengol como autoritaria, la derecha ha vuelto a revelar su propio desprecio por la legalidad democrática. Porque lo que hizo la presidenta del Congreso fue aplicar el reglamento que todos los partidos, incluido el PP, han aceptado. Fue usar las herramientas que el sistema pone a disposición de quien lo representa para garantizar que se respete la norma. No hubo represión. Hubo legalidad. No hubo censura. Hubo orden. Pero claro, cuando uno basa su política en el conflicto permanente, cualquier límite parece una agresión. Cuando uno está acostumbrado a hablar sin escuchar, cualquier moderación parece censura. Cuando uno cree que el Parlamento es suyo, cualquier regulación parece dictadura. La ciudadanía progresista, sin embargo, lo ha entendido con claridad. Porque hay cansancio, sí. Pero también hay esperanza. Esperanza en que todavía hay representantes que entienden la política como un servicio. Que saben que la firmeza no está reñida con el respeto. Que tienen claro que el Parlamento no puede ser un escenario para quienes quieren destruirlo. Y esa esperanza es la que debemos sostener. Porque los próximos meses, los próximos años, seguirán marcados por el intento de convertir la política en un campo de batalla sin reglas. Y frente a eso, necesitamos más Francinas Armengol. Más personas que entiendan que, en momentos como este, no basta con gobernar. Hay que defender la posibilidad misma de gobernar con dignidad. La izquierda no puede permitirse el lujo de replegarse. No puede seguir dejando que la derecha imponga el tono del debate. No puede callar cada vez que se produce una agresión al sistema democrático.
Tiene que hablar claro. Tiene que actuar. Tiene que hacer exactamente lo que hizo Armengol, poner límites. Defender el espacio. Proteger el sentido profundo de lo público. Y para eso también te necesitamos a ti. Porque cada vez que compartes, que comentas, que discutes, que haces circular estos análisis, estás ayudando a construir un muro frente a la normalización del odio. Estás diciendo que no todo vale. Que no vamos a permitir que quienes desprecian la política ocupen su lugar sin resistencia. Francina Armengol no es solo una presidenta del Congreso. Es, en este momento, un ejemplo. Y no porque sea perfecta, sino porque ha entendido lo que muchos aún no se atreven a decir, que la democracia no se defiende sola. Se defiende cada día. Y a veces, como ocurrió en esta sesión, se defiende en un gesto, en una palabra, en una decisión firme, en decir hasta aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por pensar, por no callarte, por formar parte activa de esa mayoría que sigue creyendo que la política tiene que servir para algo más que para generar ruido. Hoy más que nunca, toca defenderla. Toca sostenerla. Toca dignificarla. Y eso empieza por reconocer a quienes lo hacen bien. Como Francina Armengol.